¿Sí? Bueno, buenas tardes. Lo primero es agradecer la presencia de todos, porque con el frío que hace ya veo que la sala se ha diezmado un poco, lo cual es normal, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy sobre las bases neurológicas de la música. Está un poco alto, ¿eh? ¿No? Vale, pues entonces yo creo que hay un poco de reverberación, sí. O sea que un poquito si acaso, ¿vale? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar diciendo que la música, como todos ustedes saben, tiene la capacidad de conmover profundamente nuestra mente. Aunque en otras ocasiones puede calmarnos, ¿no? Y el efecto también contrario. En medicina se ha utilizado la música para muchas cosas. Por ejemplo, en la epilepsia, en la enfermedad de Parkinson, para disminuir la presión arterial, en el tratamiento de los niños que están afectados por lo que se conoce como el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, en la depresión, en el estrés, en el insomnio, etc. Un psicólogo musicólogo y filósofo, Julius Portnoy, que es ese señor, encontró que la música puede cambiar las tasas metabólicas, aumentar o disminuir la presión arterial, los niveles de energía y la digestión, de manera positiva o negativa, dependiendo naturalmente del tipo de música. También se puede aumentar la secreción de endorfinas. Si recuerdan, las endorfinas son sustancias producidas por el cerebro que se llaman así porque son parecidas a la morfina y tienen el efecto de recompensa del cerebro. En cada situación de estrés generamos endorfinas. Y es la razón, como en otros momentos hemos dicho, por la que los corredores de maratón son adictos a correr, porque producen muchas endorfinas y esto le genera placer. Y no solamente los corredores de maratón, sino todos los atletas de alto rendimiento, los alpinistas, etcétera, terminan siendo adictos y no pueden dejar de hacer su actividad. Yo tenía un doctorando que era alpinista y que se cayó 30 metros en vertical en las Dolomitas, se rompió varios huesos. Nosotros lo visitamos en el hospital y yo le pregunté, bueno, pero allá dejarás de subir la montaña. Y dice, ni hablar, en cuanto esté bueno subo otra vez a subir. O sea que debe ser muy agradable la producción de endorfinas. Lo que no sé es qué ha ocurrido con esta historia. Vamos a quitarla por si acaso, porque no se ve al Señor. Así que la música puede, como he dicho, aumentar la secreción de endorfinas en el cerebro, producir, por tanto, placer y relajación. Se han hecho experimentos con plantas incluso, que crecieron más rápidamente escuchando la música. Hay autores que han afirmado que entre todas las artes la música es la que es capaz de modificar la conciencia de manera más potente. Así que todos estos hechos nos hace pensar que la música tiene una función importante en el cerebro y de ahí que la búsqueda de las bases neurobiológicas sea necesaria. Pues bien, dado que la música nos llega a través del oído, yo creo que es necesario explicar brevemente algo sobre la fisiología de la audición. Como saben, las ondas sonoras llegan al oído incidiendo sobre el tímpano. Yo creo que no es necesario porque todos lo saben dónde está. Ese es el tímpano y la cadena de huesecillos, la ventana oval, etc. Todo esto entra a modificar la endolinfa, que es una sustancia que se encuentra dentro tanto de la cóclea, que se llama así porque es forma de caracol, como también de los canales semicirculares del aparato vestibular. De esta manera se llega al órgano de Corti, que es donde se encuentran, aquí como ven el órgano de Corti, donde se encuentran las células sensoriales. Y estas células sensoriales, con el movimiento de los líquidos, pues sufren desviaciones y estos cilios se mueven en una dirección o en otra, y esto es lo que produce la sensación de oír, ¿no? Y estos estímulos mecánicos se transforman en potenciales eléctricos
que se llaman potenciales de acción, que son los únicos que el cerebro entiende, el único lenguaje que el cerebro entiende. Y todo esto llega a la corteza auditiva primaria que se encuentra en el lóbulo temporal. Como he dicho, los potenciales de acción son todos iguales, es decir, que es igual de dónde vienen, si vienen de la piel, de la retina del ojo, de las papilas gustativas de la lengua o del órgano de Corti del oído, y por eso la interpretación de los sonidos es una función del cerebro. Es decir, ni los colores, ni los sonidos, ni los gustos, ni los olores, ni el frío, ni el calor existen en la naturaleza, sino que son interpretaciones del cerebro de las señales, todas iguales, que llegan de los distintos órganos de los sentidos. Esto es interesante y llama mucho la atención porque, como dicen los ingleses, es contraintuitivo, está en contra de nuestra percepción. Nosotros pensamos que los colores están fuera, que los olores y los sonidos están fuera, pero esto no es cierto. Ya lo decía Renato Descartes cuando decía que las cualidades secundarias de los objetos, es decir, olores, sonidos, etc., no estaban en los objetos mismos, sino en el cerebro, es decir, en la persona que percibe. Así que las estructuras por donde pasa luego la información desde el órgano de Corti, pues va a parar a núcleos cocleares, y de los núcleos cocleares pasa a estas estaciones, el núcleo olivar superior, etc. Y todo esto pasa por el colículo inferior, que es el cerebro medio, a la corteza, y aquí estaría la corteza auditiva, como he dicho, en el lóbulo temporal del cerebro. Las células que se encuentran en la corteza auditiva no solo se excitan, sino que además utilizan la inhibición lateral, es decir, que hay unas células inhibidoras que lo que hacen es inhibir las señales que están laterales para amplificar la información acústica, aumentar los contrastes y sobre todo también suprimir los ruidos de fondo. Así que es importante saber que el cerebro solo está interesado en contrastes y en cambios. Un sonido, por ejemplo, igual y constante termina por no oírse, de la misma forma que cualquier estímulo visual constante desaparece al cabo de un tiempo porque adaptan los receptores y sobre todo porque hay un problema, o mejor dicho, un sistema central que se llama habituación que no permite que los estímulos permanezcan durante mucho tiempo. Así que el cerebro solo conoce contrastes. Al cerebro tampoco le interesa la frecuencia exacta del sonido. Cualquier violinista puede cambiar la nota, la, de 440 hercios a 450 y el cerebro se adapta inmediatamente a ese cambio. Como se ha demostrado, todos somos sordos con respecto a las frecuencias exactas de los tonos. Al cerebro, como he dicho, le interesan las distancias relativas entre las frecuencias más que las frecuencias absolutas. Y esto es válido, como he dicho, para todos los sentidos. Como en la visión, la luminosidad absoluta no es interesante para el cerebro. Pues bien, como dijimos en la conferencia Cerebro y Arte, el cerebro no es ningún órgano pasivo. Envía fibras desde las células hacia las células sensoriales, desde el oído interno, controlando su sensibilidad. Así que tenemos un sistema eferente que lo que hace es controlar la sensibilidad. Y también participa activamente en todos los escalones que atraviesan la información auditiva, modificando o filtrando esa información. Esto es válido no solamente para el oído, es también válido para la vista, etc. Así que esto quiere decir que los tonos que percibimos, como he dicho antes, no existen en la naturaleza, sino que son atribuciones que la corteza cerebral hace a las señales eléctricas, interviniendo además en todas las estaciones de relevo. Sin este sistema centrífugo que va del centro hacia la periferia, top-down, como dijimos la última vez, sería difícil el efecto que llamamos de cocktail party. Cocktail party, que significa la capacidad de escuchar una conversación en una fiesta a pesar del enorme ruido de fondo que hay. Eso sería imposible sin este control centrífugo de la información. Así que el cerebro no se contenta tampoco con el análisis de los sonidos,
sino que se preocupa más bien de la interpretación activa de los sonidos. La corteza auditiva primaria, que vimos que está en el lóbulo, dijimos que está en el lóbulo temporal, está rodeada de otra región que se llama corteza auditiva secundaria. Es interesante que ahí existe una representación tonotópica, es decir, de acuerdo con la frecuencia de los tonos, pues hay distintas localizaciones dentro de la corteza primaria, de la corteza auditiva primaria. Y naturalmente, aparte de la corteza auditiva primaria, aparte de la secundaria, existe una terciaria, etcétera, que no está representada en la figura. Pues bien, la corteza auditiva del hemisferio derecho, se concentra en tonos simultáneos y analiza las relaciones armónicas que hay entre los tonos. Y la corteza auditiva secundaria del hemisferio izquierdo se concentra en la relación entre las secuencias de los tonos, por lo que es importante para la percepción del ritmo. Con otras palabras, el ritmo depende del hemisferio izquierdo y no del derecho. Esa, por lo pronto, es una diferenciación importante. Bueno, esa es otra cosa. La melodía no es simplemente una secuencia de tonos, sino que estos tonos varían según la frecuencia y el acento, provocando en el cerebro sensaciones que son únicas. Bien saben que la melodía, el ritmo y la armonía combinados son los que forman la música. ¿Cuál es nuestra capacidad para percibir la música? Pues es muy temprana. Incluso recién nacidos reaccionan a estímulos musicales y con un mes el bebé ya puede haber desarrollado una cierta musicalidad. Y a los 3 o 4 años los niños comienzan a reproducir la música de la cultura en la que están inmersos. Bien, es verdad que entendimiento pleno de la armonía solo ocurre a partir de los 12 años. La música es un medio de comunicación como lo es el lenguaje. Y al igual que en el lenguaje, donde las distintas características, por ejemplo, la semántica, los nombres de instrumentos, de frutos, de animales, la prosodia, la identificación de fonemas, etcétera, en el cerebro están localizados en sitios diferentes, de manera que una persona puede tener una lesión y no una lesión, me refiero con respecto al lenguaje, y no reconocer animales, pero sí frutos, etcétera. Es decir, que están localizados en diferentes zonas del cerebro. Pues con la música ocurre exactamente lo mismo. Es decir, la melodía, etcétera, la localización de los tonos, como he dicho, se localiza preferentemente en el hemisferio derecho, pero el ritmo, como hemos visto, en el hemisferio izquierdo. Por eso, en operaciones quirúrgicas, donde una parte del lóbulo temporal derecho tuvo que extirparse para evitar ataques epilépticos, ataques que eran intratables con medicamentos, el paciente tuvo problemas con la melodía, mientras que en operaciones similares con extirpación de las mismas regiones del lóbulo temporal izquierdo, este problema no apareció. Si bien es verdad que tendría probablemente problemas con la percepción del ritmo. El análisis armónico parece también ser una función de las regiones auditivas del hemisferio derecho. Es muy curioso que los músicos profesionales utilizan más en la percepción de las melodías el hemisferio izquierdo, mientras que las personas que no son músicos profesionales utilizan más el cerebro derecho. De manera que la formación del músico hace que la percepción de la melodía pase no solamente a estar localizada en el hemisferio derecho, sino también en el izquierdo. Muy probablemente porque los músicos profesionales analizan muy bien el ritmo y analizan las relaciones entre las notas. Así que, de nuevo, la percepción de la armonía y la percepción del ritmo utilizan áreas distintas del cerebro. Los músicos, por ejemplo, saben muy bien que hay personas que tienen una capacidad de percepción armónica brillante, pero que pueden ser poco dotados para la percepción del ritmo, o al revés, lo cual es lógico, porque como están en sitios diferentes del cerebro, pueden tener un desarrollo mayor o menor de cada uno de los hemisferios.
Cuando analizamos con modernas técnicas de imagen cerebral, como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional, se puede mostrar que el sustrato neurológico del lenguaje y de la música se solapan. Por ejemplo, se ha podido comprobar que el hemisferio derecho atiende a los aspectos melódicos de la música, ya lo hemos dicho, la melodía, y el izquierdo a los aspectos rítmicos. Pues las estructuras del sistema emocional o sistema límbico, cerebro emocional, que procesan las emociones en el hemisferio derecho, se activan cuando sujetos voluntarios se imaginan la música. Solamente imaginar la música hace que las regiones del cerebro emocional del hemisferio derecho se activen. También es más sensible el del cerebro derecho para la armonía. Y cuando se utiliza un test de entrenamiento para piano consistentes en ejercicio para los 5 dedos, se ha podido mostrar que la corteza motora muestra cambios a lo largo de minutos de práctica. Y cuando se mide el flujo sanguíneo cerebral o regional en diferentes partes del cerebro, se observa un aumento de la actividad en los ganglios basales y el cerebelo. Son dos estructuras que están en relación con el movimiento y también con el aprendizaje de movimientos. Y también en diversas partes de la corteza cerebral, o sea, que no solamente con el ejercicio físico, sino simplemente con la imaginación del ejercicio físico se producen cambios cerebrales, es decir, con la práctica mental. Y esto explica por qué muchos músicos profesionales, por ejemplo pianistas, llevan en sus viajes una especie de teclado y están ensayando o están pensando la partitura, están ejercitando, viendo la partitura, y de esta manera pueden mejorar sus habilidades motoras. Bueno, pues esto significa lógicamente que el cerebro cambia, es plástico y cambia con la actividad del organismo. Yo pongo siempre un ejemplo típico: la representación de la mano izquierda en la zona motora del cerebro derecho, porque la mano izquierda está controlada por el hemisferio derecho. La representación de la mano en la parte motora, como digo, es mucho mayor en las personas que tocan instrumentos de cuerda que en las personas normales. ¿Por qué? Porque el violín, violonchelo, viola, etcétera, utilizan la mano izquierda constantemente y por tanto la representación es mucho mayor. De manera que ha crecido el número de células que se encargan de controlar las sensaciones de la mano en el cerebro derecho. Esto es un ejemplo clarísimo de la plasticidad cerebral. También se sabe que algunos músicos profesionales, no todos, pero algunos músicos profesionales tienen un oído absoluto, y se ha podido constatar que aquellos que tienen un oído absoluto tienen en el lóbulo temporal una región que se llama el plano temporal más grande que en personas normales. No sé si está aquí, creo que no, pero el plano temporal debe estar aquí. Bueno, esta es, como digo, la representación en este caso de la corteza motora en el hemisferio izquierdo, como ven, pero lo mismo puede decirse del hemisferio derecho. Como ven, la representación, este homúnculo que se llama, no está de acuerdo con el cuerpo humano, sino que su representación depende del número de receptores que hay en cada región. Por eso la mano tiene una enorme representación, los órganos fonadores tienen una gran representación, las mucosas, la lengua, etcétera, los labios, etcétera, y sin embargo, pues como ven, la espalda y otras regiones del cuerpo pues no tienen esa gran representación porque el número de receptores es enormemente inferior. Bien, es curioso también, por ejemplo, que en músicos la mitad anterior del cuerpo calloso, si recuerdan, el cuerpo calloso son 200 millones de fibras que unen un hemisferio con el otro. Pues bien, la parte anterior de esa región del cuerpo calloso es mayor en músicos
que comenzaron su entrenamiento antes de los 7 años de edad que en personas normales. Pues bien, también con técnicas de imagen cerebral se ha podido constatar que cuando los profesionales comienzan a aprender la música, el hemisferio derecho está más activo que el izquierdo. Ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado anteriormente. Pero a medida que van aprendiendo y van perfeccionando su música, comienza el hemisferio izquierdo también a participar y a activarse. Y eso está de acuerdo con el hecho de que los músicos profesionales, como he dicho, analizan más la música, mientras que los no profesionales se contentan con gozar simplemente de la melodía. Con respecto al lenguaje hay que decir que, lo he dicho también antes, que las áreas que se activan con la música se solapan con las que se activan durante el lenguaje. Por ejemplo, curiosamente, la imaginación de una pieza musical, tanto como su escucha, hace que se activen las mismas áreas. El canto, por ejemplo. El canto implica tanto el lenguaje como la música y parece involucrar ambos hemisferios siempre que haya palabras por medio, como es lógico, ¿no? O sea que se pueda cantar sin palabras, ¿no? Pero el canto sin palabras depende más del hemisferio derecho, o sea que está clarísimo. Y con respecto al sexo, parece bien establecido que la lateralización de funciones en los hemisferios es más acusada en el hombre que en la mujer. Lo dijimos el último día, ¿no? Por ejemplo, la lateralización del lenguaje en la mujer es mucho más grande que en el hombre. El hombre, el lenguaje tiene prácticamente casi todo el lenguaje lateralizado en el hemisferio izquierdo, mientras que la mujer está bilateralizada. Como dije el último día, eso explica por qué la orientación espacial en la mujer es peor que en el hombre, guiada por la visión, porque es una función que depende de estructuras que están invadidas por el lenguaje en el hemisferio derecho. Pues bien, personas entrenadas musicalmente muestran diferencias, mientras que en el hombre el hemisferio derecho es dominante para analizar secuencias de tonos y ritmo, como dijimos antes, en mujeres son ambos hemisferios los que están implicados. Bueno, en otro orden de cosas, una cuestión importante es la del origen de la música. En el libro de Charles Darwin, titulado, bueno, esta es la representación de los músicos y los no músicos, como vemos en la parte derecha, donde están los músicos, la implicación del lóbulo temporal es mucho mayor en ambos hemisferios, mientras que en los no músicos no lo es. Decía que en 1871 Charles Darwin escribe un libro que se titula El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Y en este libro Darwin decía: parece probable que los progenitores del hombre, sean hombres o mujeres o ambos sexos, antes de adquirir el poder de expresar el amor mutuo en lenguaje articulado, intentaron hechizarse uno al otro con notas musicales y ritmo. Aquí Darwin se da cuenta de la ubicuidad de la música en todas las culturas conocidas, el desarrollo espontáneo de las capacidades musicales en los niños, que hemos dicho antes, y la manera en la que provoca fuertes emociones. Y antes de concluir esa frase de Darwin dice: todos estos hechos con respecto a la música y al lenguaje apasionado se hacen inteligibles hasta cierto punto si asumimos que los tonos musicales y el ritmo se utilizaron por nuestros antecesores semihumanos durante el periodo del cortejo. Fin de la cita de Darwin. Bueno, pues tanto la música como el lenguaje están presentes en todas las sociedades humanas que hoy existen. Y los arqueólogos afirman que también ambas estuvieron presentes en las sociedades prehistóricas. Bueno, como dijimos, muy probablemente surgieron con la explosión cultural, como dijimos en la primera conferencia, aproximadamente hace 40 o 50 mil años.
música como lenguaje poseen una estructura jerárquica que consiste en elementos acústicos, palabras o tonos respectivamente, que se combinan con frases, expresiones o melodías, en el caso de la música, aunque la naturaleza de esas unidades es diferente. En el lenguaje son símbolos, mientras que en la música no lo son. El lenguaje, sea hablado, escrito o por gestos, se utiliza como medio de comunicación de ideas y conocimientos. La música, sin embargo, es un sistema de comunicación no referencial y aunque no nos comunique nada sobre el mundo, puede tener y tiene un impacto profundo sobre nuestras emociones. Eso no es una cita, lo digo yo. Es para diferenciar con lo anterior. Por tanto, la conclusión que podemos sacar es que o el lenguaje se deriva de la música, o ambos, lenguaje y música, se desarrollaron en paralelo, o existió un precursor de ambos, una especie de musilenguaje, como así se le ha llamado. Bueno, todos sabemos que la música, aparte del placer que reporta, se puede considerar un medio de comunicación y como tal, el nivel sistémico más importante para la evolución de la comunicación es la socialidad, o mejor, la evolución del sistema social. El contexto social ha sido considerado por los primatólogos un desafío, o el desafío más importante para la inteligencia de los primates que las tareas manuales. Las habilidades que se desarrollan para solucionar los complicados problemas sociales son más sofisticadas que las que se requieren para la manipulación de herramientas y objetos. Por ello, hoy día se acepta que el factor más importante para la selección de la inteligencia de los primates ha sido la socialidad, o sea, como he dicho, las relaciones sociales. Una prueba de ellos es que entre estas relaciones sociales, la teoría de la mente, que el otro día mencioné, es decir, la capacidad que tenemos de ponernos en la situación de los demás, averiguar o sospechar lo que los demás piensan, sienten o van a hacer, es importantísimo para la supervivencia. Y por tanto, esa teoría de la mente localizada en el lóbulo frontal, que es una de las últimas adquisiciones de la evolución del cerebro, pues también es importante también para la socialidad. Así que el lenguaje es un ejemplo característico de las relaciones sociales y, como hemos visto, dada una supuesta evolución conjunta del lenguaje y de la música, es de suponer que, al igual que el lenguaje, esta música está también relacionada con la evolución de los sistemas sociales. Un músico ruso que se llama Vissarion Shebalin, que es este señor, el año 1953, a la edad de 51 años, sufrió un derrame cerebral en el lóbulo temporal izquierdo, que le paralizó la mano derecha, la parte derecha de la cara y trastornó el lenguaje. Pero su labor de compositor continuó sin problemas, terminando su quinta sinfonía en 1963, poco antes de un tercer ataque de apoplejía que lo llevó a la tumba. Así que está claro, ¿no? El lenguaje con un derrame cerebral en el lóbulo temporal izquierdo sufrió, pero no su capacidad de composición musical. Y otro, el neuropsicólogo ruso Alexander Luria, padre de la neuropsicología, informó sobre este caso en el Journal of Neurological Science, es una revista de neurología, en 1965, diciendo que era una prueba de que la música y el lenguaje eran dos sistemas separados del cerebro. Ya hemos visto que no es completamente cierto. Por cierto, si realmente la música y el lenguaje estuviesen completamente separados, existe también la posibilidad de que se dé el lenguaje sin la música. Y efectivamente esto es así. Se han referido casos de amusia, incapacidad
de percepción musical, o de entender la música, o producir la música, pero con conservación del lenguaje. Es al revés de lo que hemos visto antes. Sin embargo, también puede producirse una afectación tanto del lenguaje como de la música, simultáneamente. Por ejemplo, el compositor francés Maurice Ravel, no sé si lo conocerán por el bolero, que en 1927 empezó a escribir tonterías. Y en 1928, precisamente tocando su sonatina en Madrid, saltó desde el primer tiempo al final y mostró muchas dificultades en la motricidad y en el lenguaje, así como se vio impedido para escribir o tocar una sola nota de música. Así que en este caso, tanto la música como en el lenguaje se vieron afectados simultáneamente. Los pacientes que sufren de amusia, es decir, incapacidad de entender la música, aunque tengan esa incapacidad para percibirla, muchos de ellos, su capacidad lingüística permanece intacta. Sin embargo, los que mantienen su capacidad musical, pero pierden las lingüísticas, suelen sufrir lesiones solamente en el lóbulo temporal derecho. Como he dicho antes, se sabe que en el lenguaje la sintaxis, la semántica, el análisis de los fonemas o la prosodia se localizan en lugares distintos del cerebro. E igualmente, en la música, melodía, timbre o ritmo también ocupan lugares distintos del cerebro, pudiendo un paciente con lesión cerebral perder uno de estos componentes y conservar los demás, sin problemas. Un caso especial que muestra la separación de la música y el lenguaje en el cerebro desde épocas muy tempranas de la vida es el caso de los llamados músicos sabios. Son niños que son deficientes en sus capacidades cognitivas y también sus capacidades lingüísticas, pero que tienen una musicalidad normal o incluso excelente, como ocurre, por ejemplo, en el llamado síndrome de Williams. El síndrome de Williams son estos niños que parecen gnomos por su expresión facial, ¿no? Las orejas muy cerca, la expresión de la cara, como si fuesen gnomos de los cuentos de hadas. Estos músicos sabios poseen capacidades con las que cualquier persona puede soñar. Tienen un oído absoluto, es decir, reconocen cualquier tono inmediatamente, este es un la, este es un do, etc. Un oído absoluto, una percepción finísima, una capacidad enorme de representación acústica y una memoria musical excepcional, y suelen tener estos músicos sabios lesiones en el hemisferio izquierdo, por lo que se supone que, y esto es muy interesante, que se desinhiben funciones del hemisferio derecho. Este es un hecho muy interesante, porque hay autores que piensan que un cerebro, un hemisferio, probablemente inhibe las funciones del otro. Así que el cerebro derecho, que se suele desarrollar antes, a medida que va creciendo el cerebro izquierdo, se va inhibiendo las funciones del cerebro derecho. Y por eso, en muchas lesiones del hemisferio izquierdo se producen desinhibiciones de funciones en el cerebro derecho, como en este caso. Yo pienso, por ejemplo, el otro día mencioné el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, que tenía un lenguaje suez y muy deteriorado, por así decirlo, y sin embargo una capacidad musical extraordinaria. A lo mejor, es una opinión mía, tenía problemas con el hemisferio izquierdo y las cualidades musicales del derecho se desarrollaron extraordinariamente. Ahora bien, como se suele decir, de la nada no puede surgir nada. Lo que quiere decir que la capacidad cerebral de estos enfermos, que supera con mucho las capacidades habituales de personas normales, por lo que respecta a la memoria, a la capacidad de cálculo o a la musicalidad, debe ser también una capacidad que todos tenemos, pero que está normalmente inhibida por funciones adquiridas más tarde en la evolución, como es lógico.
si estos señores o estos niños pueden desarrollar esas capacidades, algunos autistas también, si recuerdan, ¿no? Es porque tienen problemas cognitivos en otro lugar y se han desarrollado capacidades que normalmente tienen que estar inhibidas. Porque si no, no se entiende. Nosotros tendríamos que tener también esas capacidades y desarrollarlas si tuviésemos las mismas lesiones que estos señores o que estos niños. Así que el síndrome de Williams lo que pone patas arriba es el concepto de inteligencia. Siempre hemos pensado que la inteligencia era una y que podía medirse con el cociente de inteligencia. Es más, pero las personas con síndrome de Williams muestran mucha inteligencia en ciertas áreas, como el lenguaje, la música y las relaciones interpersonales. Son personas extraordinariamente afectivas, probablemente por desinhibición del cerebro emocional. Pero su cociente intelectual está entre 50 y 70, muy bajo, más o menos igual que en los niños autistas. Es decir, un cociente que se puede calificar como retraso mental moderado. También son limitados en las habilidades espaciales y en el control motor. Muchos no pueden atarse los cordones de los zapatos o cortar algo con el cuchillo. Y también son muy deficientes en aritmética. Así que, cuando se desarrolla la capacidad musical en los niños, ya al principio hemos hablado de ello un poco, pues existe una gran cantidad de trabajos experimentales que indican que antes de alcanzar la edad de 1 año, los niños ya poseen todas las capacidades de la percepción musical que tienen los adultos normales. Es decir, que no son músicos profesionales. Y esto parece indicar que la música es un campo en el que el niño posee ya una competencia innata para ella, muy parecida a la capacidad innata del lenguaje que el lingüista Noam Chomsky describió hace ya varios años. Es decir, otra de las predisposiciones genéticas de las que hemos hablado en estas conferencias con las que probablemente nacemos, como el sentido del número, el reconocimiento de caras, etcétera, etcétera. ¿Y cuál sería el valor de supervivencia de la música para haber desarrollado una capacidad innata a lo largo de la evolución? Pues evidentemente aquí nos basamos en la especulación como en tantas otras cosas, y algunos autores han propuesto que la música, también lo hemos dicho antes, incrementa los lazos sociales, fomentando las respuestas emocionales conjuntas cuando se danza o se canta. Piensen no solamente en la edad actual, sino también en los pueblos primitivos, aparte del poder de relajar tensiones en los individuos. Y algunos autores argumentan que es posible que la música se remonte al Homo erectus. Yo eso no lo creo, porque contradice lo que he dicho anteriormente, que probablemente la música se desarrolla con la explosión cultural hace unos 40 o 50 mil años. Desde luego, no se conoce. Hay restos, por ejemplo, de instrumentos musicales, por ejemplo, tibias o huesos con agujeros, que no tienen más de 30.000 años de antigüedad. Es decir, muy probablemente la música se desarrolla, como he dicho, en la explosión cultural. Sin embargo, como hemos visto, las estrechas conexiones de la música con el lenguaje nos hace pensar que muy probablemente su aparición en el ser humano es más reciente y dentro del periodo de existencia de nuestra propia especie. Bueno, eso ya lo hemos dicho antes. Y a favor de esta opinión estaría el hecho de que los registros arqueológicos indican que los instrumentos musicales, como he dicho, hacen su aparición muy tardíamente, que probablemente tras la explosión cultural. Pero hay opiniones como distintas, como la del lingüista Steven Pinker. Este es un discípulo de Noam Chomsky, Steven Pinker, que dice que la música es en inglés auditory cheesecake, una especie de golosina o delicia auditiva, es decir, que no le da importancia ninguna a la música. Es un poco atrevido este señor, dicho sea de paso, que es algo marginal en la evolución, o que en el mejor de los casos es adaptativa simplemente porque promueve la cohesión del grupo, la solidaridad del grupo.
por lo menos eso lo acepta. Pues bien, tanto el lenguaje como la música tienen una estrecha relación con el movimiento, por lo que se considera que la música establece relaciones entre distintas funciones cerebrales, relaciones que también son consideradas características de nuestra especie. La música facilitaría este tipo de relaciones entre distintas funciones, tales como las emociones, la prosodia de nuestro lenguaje. Como saben, prosodia es la entonación, es decir, la parte afectiva del lenguaje, la relación entre madre e hijo en ese protolenguaje casi musical que se emplea para establecer contacto, que se emplea la madre para establecer el contacto con el niño, con el bebé, así como en la motricidad asociada a la periodicidad de los movimientos. Y con respecto a la posibilidad, por muchos autores, aceptada de la predisposición genética para la música, habría que suponer también la heredabilidad de esta facultad. Y en efecto, se ha calculado que aproximadamente la mitad de los grandes compositores han tenido músicos profesionales en su familia o descendían de familias con una larga tradición musical, como es el caso de mi querido Johann Sebastian Bach, que en 7 generaciones se han contado 64 profesionales de la música. 64. Quiero mencionar también uno de nuestros grandes misterios, la inspiración. ¿Qué han dicho los compositores famosos sobre esta misteriosa facultad, la inspiración musical que les llevaba a plasmar la música en el papel? Pues en términos generales decían que la música fluía de sus cabezas. Bueno, Richard Wagner lo comparaba como el fluir de la leche de una vaca, poco vulgar Richard Wagner, perdón. El músico Saint-Saëns con un árbol de manzanas que produce sus frutos. Y Mozart, tan soez como siempre, la comparaba, esta inspiración, como una cerda orinando. Precisamente Mozart hablaba de que sus ideas musicales se le presentaban cuando estaba solo, cuando iba de una ciudad a otra, el pobre, en su carruaje, acompañado por Leopoldo, su padre, que lo llevaba de una corte a otra para que tocase el niño prodigio, o cuando no podía dormir por las noches. Su barbero se quejaba que tenía que andar siempre detrás de él para afeitarle, porque de pronto se levantaba y se dirigía al cémbalo para ir al escritorio a escribir la música, porque se le había presentado como una cerda orinando, ¿no? Tanto Mozart como Robert Schumann oían la música, al parecer, completa en su cabeza antes de pasar al papel. ¿Se han visto la película, ya no me acuerdo cómo se llamaba, sobre Mozart? Amadeus. ¿Se han visto la película de Amadeus? Hay un pasaje en donde el Peter Shaffer, que creo que se llama el que escribe el texto, pues lo refiere, ¿no? Que de pronto Salieri se le caen todas las partituras al suelo porque descubre que ya lo tenía todo hecho, que las partituras no tenían ninguna corrección, habían salido todas prácticamente terminadas. Increíble esta historia. A veces la inspiración era sentida en algunos músicos como una experiencia religiosa. A mí no me extraña porque la religión, la inspiración musical y muchas de estas cosas pertenecen al sistema límbico, al cerebro emocional, y por tanto es lógico que tengan una conexión. Por ejemplo, un criado encontró un día a Händel llorando a lágrima viva cuando en un maratón de 24 días, escribió todo el Mesías. Y expresaba esta experiencia del propio Händel diciendo: veía al cielo abierto ante mí y al propio Dios. O por ejemplo, Johannes Brahms, que lo expresaba de esta manera: me sentía en consonancia con la eternidad, no hay nada más apasionante. En otro orden de cosas, muchos compositores sufrían de lo que hoy podríamos llamar periodos mánicos o mánicos depresivos,
Curiosamente, este tipo de enfermos muestran a veces altos valores de creatividad. Se supone que aproximadamente un tercio de todos los escritores y artistas, así como la mitad de los poetas, tuvieron síntomas mánico-depresivos. Los psicólogos sospechan que a este grupo pertenecen compositores como Berlioz, Bruckner, Gesualdo, Glinka, Händel, Di Lasso, Mahler, Mussorgsky, Rachmaninoff, Rossini, Schumann, Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Como ven, una cantidad enorme de músicos que han tenido síntomas de pánico depresivo. Así que todos estos hechos no hacen más que corroborar la opinión de que nuestro cerebro emocional es mucho más importante, no solo para nuestra propia supervivencia, al que recurrimos cuando hay un peligro, por ejemplo, sino también para estas funciones inconscientes de la creatividad musical en este caso. Ahora sabemos lo que deberíamos haber intuido hace mucho tiempo, simplemente observando la evolución del cerebro, que las emociones, el cerebro emocional, representan la base incluso de nuestro pensamiento racional, como han demostrado los enfermos de Antonio Damasio, el neurólogo estadounidense de origen portugués, que tenía enfermos con lesiones en el cerebro emocional y no podían pensar. Pero esto que parece un descubrimiento moderno, ya se lo podían haber imaginado. A fin de cuentas, la corteza sale evolutivamente a partir del cerebro emocional. El cerebro emocional es filogenéticamente mucho más antiguo, y por tanto es lógico que la corteza emocional, que la corteza racional, por así decirlo, o la racionalidad ligada a la corteza, dependa del cerebro emocional. Y volviendo al comienzo de mi comunicación, quisiera decir que la música despierta en los seres humanos, sobre todo en aquellos que la aman, efectos conmovedores y placeres inefables. Y esto es así, y será así por mucho que progresemos en nuestros todavía precarios conocimientos sobre su organización cerebral. Habría que preguntarse por qué la música despierta tantas emociones. Y la respuesta es obvia, porque estimula estructuras del cerebro límbico, del sistema límbico. Y una prueba de ellos es lo que refiere el conocido neurólogo británico Oliver Sacks. Lo hemos mencionado en otra ocasión, en su libro Musicofilia, este libro que recomiendo, en el que menciona el caso del doctor Tony Chicoria, cirujano ortopédico de una pequeña ciudad del estado de Nueva York, que en un día de lluvia y truenos telefoneaba a su madre desde una cabina telefónica cuando cayó un rayo y vio un fuerte destello de luz que salía de la cabina y le golpeaba la cara. Cayó hacia atrás al suelo y se creyó muerto. Luego se dio cuenta que una mujer estaba haciendo maniobras de resucitación sobre él, mientras él se sentía inundado de una luz blanco-azulada intensa y una profunda sensación de paz y bienestar. Había llegado a la iluminación, en este caso, literalmente. El examen neurológico posterior no encontró nada anormal, tampoco el electroencefalograma ni la resonancia magnética funcional. Solo tenía dificultades en recordar nombres, como yo. Pero a mí no me ha caído el rayo. Pero poco después sintió un deseo irrefrenable de escuchar música de piano. Empezó a tomar lecciones de piano y a comprar discos. Le gustaba especialmente un disco en el que Vladimir Ashkenazy tocaba piezas de Chopin. Todo el día sentía la música en el cerebro y apenas podía ocuparse de otra cosa. Pensaba que había sobrevivido solo para eso. Y confesaba también que desde el accidente se había hecho muy espiritual. Había accedido, yo diría, a lo que yo le he llamado segunda realidad, la iluminación, el éxtasis, el trance, como quieran llamar, el arrebato, etc. Aquí tenemos una conexión de la espiritualidad con la música, algo en el que la historia de la humanidad se sabe que han estado unidas de algún modo. Ambas características están ligadas al cerebro emocional. También hay casos de musicofobia. Oliver Sacks, el neurólogo inglés ya fallecido, refiere el caso de Nikonov, un crítico musical del siglo XIX, que tuvo un ataque epiléptico cuando estaba en la representación de la ópera El Profeta del compositor alemán Giacomo Meyerbeer.
A partir de ese momento se hizo más sensible a la música hasta el punto de que cualquier tipo de música le provocaba convulsiones, ataques epilépticos. Tuvo que renunciar a su profesión y cuando oía una banda de música por la calle se tapaba los oídos, se refugiaba en cualquier portal o oía por una calle adyacente. Ha habido pacientes que sufrían de ataques epilépticos al oír música, se llama la epilepsia o epilepsia musicogénica, y otros que han tenido auras musicales previas a sus ataques, sobre todo en la epilepsia del lóbulo temporal. Es conocido que en la profundidad del lóbulo temporal se encuentran estructuras del sistema límbico que están relacionadas con la espiritualidad, la sexualidad, el éxtasis y, al parecer, también la música. De ahí que se den casos de epilepsia del lóbulo temporal que se acompañen con síntomas relacionados con la música. La relación a lo largo de la historia entre la música y la espiritualidad sería tema de otra conferencia. Así que muchas gracias por su atención.